Hebreos capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Las palabras de Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios es algo que no es muy entendido, no es muy aceptado en muchas ocasiones. Es más, aún nosotros mismos, después de estar en el Señor, no entendemos la magnitud y la riqueza que hay en esta palabra. Esta palabra es viva. La Biblia dice que Jesucristo es el verbo. Aquel verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra. Amén. Déjame decirle que cuando la Escritura se refiere a la palabra en el Salmo 19, dice que esta palabra convierte el alma. Esta palabra tiene un poder tremendo en el corazón de la persona y se convierte al alma. O sea que el alma va por un rumbo y le hace que dé un giro. Convierte el alma. Son los efectos. Hace sabio al sencillo. La gente puede ser que no haya ido a una universidad, pero la vida tiene su sabiduría. Hay gente inteligente, pero hay gente sabia en la vida. Y la Escritura tiene su sabiduría. Y hace sabio, esta palabra dice, ¿hace sabio a quién? Al sencillo. Son de las cosas que hace. Alegra también, dice, el corazón. ¿Quién puede tratar con las emociones o el ánimo amargo? La palabra llega y dice, y alegra el corazón. Amén. También, hermanos, no solamente alegra el corazón, sino que alumbra los ojos, alumbra el entendimiento. En la vida hay decisiones que tenemos que tomar y no sabemos qué hacer o cómo tomarlas. Pero la palabra de Dios nos orienta, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Alumbra, dice, los ojos, nuestro entendimiento. La palabra de Dios es permanente. O sea que esta palabra se cumple y es constante, es permanente. No es hoy sí y mañana no. Esta palabra es permanente, es constante. Sus juicios, dice, son todos verdad, todos justos. También la Biblia dice que esta palabra es medicina a nuestros huesos. Dice, todo esto hace la palabra, pero la palabra solamente opera en fe. Cuando no hay fe, hermanos, la palabra está detenida. La palabra tiene que creerse. La palabra tiene que recibirse. Y cuando nosotros vamos a esta palabra poderosa, la fe es el único, vamos a decir, como el cable de la electricidad, es lo único que la conduce, esta palabra, y que la hace realidad. Esta palabra es una buena noticia para nosotros. La palabra poderosa es manifiesta en el evangelio de poder, pero Pablo dice, el evangelio es poder, pero solamente para el que cree. Que no cree, le es muy difícil recibir, porque por más que quiere, Dios se mueve a través de la fe. Quisiéramos que Dios actuara donde está la necesidad, pero Él espera que nosotros, su creación, clamemos. Él espera que nosotros, su creación, le invoquemos. Acudamos a Él creyendo que Él es Dios, es todopoderoso. El evangelio opera únicamente, entonces es por fe. Es poder únicamente para el que cree. Y cuando vemos el contexto de este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos está hablando de un reposo, está hablando de un pueblo, el pueblo de Dios. La historia del pueblo de Israel empieza desde Abraham, y Dios le dice a Abraham, le da promesas: te voy a dar una tierra, voy a hacer de ti un pueblo, voy a enaltecer tu nombre, te voy a bendecir, serás bendición a todas las naciones de la tierra. Pero como que Dios había planeado tratar y enseñar a este pueblo verdades que nosotros también tenemos que aprender. Dios, después de 400 años que los tiene en Egipto, Dios decide sacarlos. O sea que este pueblo, hay una hambruna, llega con José a Egipto y ahí se establecen y ellos empiezan a trabajarle y Faraón empieza a tomar poder, de manera que llega un momento en que ya son esclavos de Faraón. Cuando José administraba Egipto, compró todo Egipto. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor ellos también estuvieron comprando hasta que finalmente ellos mismos tuvieron que venderse. Pero Faraón tenía autoridad sobre ellos y los trataba mal. Dios levanta a Moisés y va y les da una buena noticia y les dice que ya es el tiempo y que van a salir de la esclavitud para llegar a una tierra donde fluye leche y miel, y que los va a hacer libres. Hay una buena noticia para este pueblo. Les dice, vamos a tener ya tierras, vamos a tener posesiones, vamos a tener propiedad, vamos a ser libres, vamos a tener una tierra donde hay abundancia. Pero el problema es que las cosas no estaban así, nada más tenlas y ya. Había un faraón ahí que no los dejaba salir. Era poderoso, tenía ejércitos.
Bueno, Dios los trata porque ahí el pueblo de Israel, ellos nada más al final vieron las plagas y al final con los primogénitos usan la sangre en sus casas por fuera y el juicio no les cae. Faraón se rinde y los deja salir. Pero cuando salen hay problemas, obstáculos naturales como el mar, como el desierto. Y Dios en todo ese tiempo se manifiesta, el mar se abre, el desierto no los extermina, no acaba con ellos porque Dios les da maná y empieza a alimentarlos, Dios los refresca, Dios les está hablando de promesas, de cosas buenas, de cosas que Él quiere hacer con ellos, de cosas que Él quiere darles. Pero este pueblo una y otra vez no creía. A veces nosotros cuando las cosas todas nos salen bien o cuando algo empieza a moverse bien, dice uno, se me hace muy bonito para que sea cierto, ¿verdad? Decimos. Este pueblo estaba viendo la mano de Dios con sus enemigos, con todos los recursos. Pero este pueblo, cuando aquí en Hebreos está hablando, el contexto es que este pueblo dice que se les dio la palabra, se les dieron las promesas, pero no la acompañaron de fe, aquella palabra. Amén. Y como no la acompañaron de fe, entonces tampoco ellos pudieron verla cumplirse en sus vidas. Estuvieron siempre dudando. Y otra cosa, hay dos cosas aquí muy tremendas. Dice que la incredulidad y la dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón. Imagínense que Dios empieza a decirnos que Él nos da vida abundante, que Dios empieza a decirnos que Él quiere pelear nuestras batallas, que Dios empieza a decirnos que Él va a prosperar la obra de nuestras manos, pero que tenemos que enfrentar a Faraón, que tenemos que enfrentar el desierto, que tenemos que enfrentar enemigos. Y es ahí donde yo creo que nos entra el desánimo a nosotros. Es ahí donde nuestras vidas se estancan. Este pueblo se estancó en el desierto 40 años, vuelta y vuelta. Cuando decidimos nosotros no dejar que la palabra trate todas las áreas de nuestra vida, todo nuestro ser, empezamos a estancarnos y a dar vueltas. Y no avanzamos y no prosperamos. No es propósito de Dios que estemos estancados, hermanos, sin prosperar. Dios quiere tratarnos, Dios quiere darse a conocer a nosotros, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, Dios quiere que le conozcamos. Pero dice en este libro de Hebreos, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, si lee conmigo capítulo 3 versículo 2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿En quiénes? En los que la oyeron. La palabra no aprovechó por no ir, ¿qué? Acompañada de fe. La fe no se puede fingir, hermanos. La fe no se puede actuar. Y si la estamos actuando, llega una circunstancia que nos saca lo que traemos, lo que somos realmente, lo que hay dentro de nosotros. Amén. Yo puedo estar diciendo, no, hay que ser valiente, yo tengo fe, yo esto, y se viene una situación y soy el primero que salgo corriendo. Porque las circunstancias, las situaciones, hermanos, nos hacen ver quiénes somos. ¿Me entiende? Y dice, a ellos no les aprovechó la palabra, dice, porque no lo hallaron ¿con qué? Con fe. Todo lo que Dios les decía que iba a ser de ellos, era de ellos. Pero ¿qué sucedía? Veían los pueblos, veían la situación que ellos tenían que enfrentar y no querían aceptarlo. Ellos hubieran preferido no batallar. Yo me he fijado, hermanos, aquí en México hay un sorteo, ya hace tiempo que no escucho, del Tecnológico de Monterrey, y rifan casas, mansiones. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué cuando alguien se saca una mansión de esas, toda tiene un bono de 300,000 pesos? ¿Por qué cree usted? Para poder mantener la casa. Una casita de ese tamaño, pues necesita mantenimiento, ¿verdad? Y si uno la está pidiendo, dice, dame una residencia de esas, pero luego el reto es, también dame para mantenerla, ¿verdad? Cuando ya nos enfrentamos, usted le dice, dame un carro del año, le dicen la tenencia. Quiero un Mercedes-Benz, quiero un Lamborghini deportivo. ¿Y la tenencia? ¡Oh, Señor! Esa tierra donde fluye leche y miel es de ustedes. ¿Y los gigantes? ¿Y las murallas? No, Señor, mejor déjanos. Nos hubieras dejado en Egipto. Nos hubieras dejado como estábamos, mira, batallando, pero sin incomodidad. Todos quisiéramos que nunca nos pasara nada difícil, ¿verdad? Pero tienen que suceder cosas, hermanos. Tienen que pasar situaciones. Y todo, dice la Biblia, todo es ayuda para bien. 400 años y cuando los va a sacar Dios, dice, no los voy a llevar por el desierto porque este pueblo está tierno todavía. Ven la guerra y se me van a regresar. Y Dios los trae como un niño, los carga, ¿verdad? Les da su nube para que el sol no les queme, su columna para que los caliente, su maná. Quieren carne, quieren agua fresca de la peña, agua fresca de la peña. Todo lo que el pueblo quiere, ahí está Dios dándoles. Era un pueblo que tenían años con una mentalidad esclava y no se sentían ser poseedores de nada. Esa tierra es de ustedes. Pues sí, pero saca a los gigantes. Sáquenlos ustedes. No, están más grandes. Y Dios les decía, yo voy a pelear por ustedes. Pero era tan difícil, hermano. ¿Por qué nos es tan difícil acompañar la palabra de buenas nuevas con
con fe, creerlas. Llegaron un día a mi casa a cierto grupo de personas que llevan una Biblia y una revista y me dijeron, les empecé el plan de salvación y les enseñé Efesios 2, que por gracia sois salvos. Y, dice, ¿usted es de los que van al cielo? Le digo, por supuesto. Y se rieron de, pues mucho gusto, que le vaya bien en su viaje. Y ustedes no, nosotros. Bueno, les dije, pues a ver cómo les va por acá. Pero eso dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Le dijo Dios al pueblo de Israel, tú vas a entrar a la tierra donde fluye leche y miel que yo te doy. Dice, y cuando prosperes, no digas, es por mi fuerza, es por mi mano que yo he prosperado. Porque dice, porque yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Sí, a veces pensamos que nosotros, ¿verdad? Nos pega una gripa, una diarrea y ya. Todos desinflados, ¿verdad? Todos deciden, ¿qué pasó? No. ¿Cómo andamos? O sea que no somos tan fuertes como parece. Amén. La palabra tiene que recibirse. Es vida para nosotros. La palabra tiene que creerse. Creer la palabra es empezar, hermanos, a abrir nuestras vidas a que las bendiciones de Dios empiecen a llegar, pero cerrarnos a la palabra. Esa palabra es poderosa, hermanos, para el que cree. Y el versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. Este texto se está refiriendo a la historia de Israel, que no quisieron creerle a Dios lo que Dios les prometía. Amén. Hay gente que dice, yo tengo esto porque sudé. Está bien, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, hermano. Está bien, sudó, usted lo logró, pero usted no va a ser eterno. Y con todo su sudor y sus desmañanadas, ¿y quién lo va a disfrutar? Va a estar como aquel hombre que tenía mucho dinero, dijo, cuando me muera, échenme todo mi dinero, dijo, porque yo me lo quiero llevar. Era mucho. Y los hijos le hicieron un cáliz de llenarle la caja de billetes y monedas y no, dijeron, no cabe. Dijo uno de ellos, dijo, háganle un cheque mejor. Háganle un cheque y se lo echan en la caja. Y hay que lo ofrecer cuando quiera. ¿Cuándo? Y dice en Eclesiastés, dice, a uno Dios le da el trabajo de amontonar, de desmañanarse, de desvelarse. Dice, y a otro dice que ni trabajó, se lo da el de gastar. ¿Sí? A veces así cuando los papás tienen hijas, yo les digo, mira nomás, cuídela para el yerno. Las 500 vacas, ¿para quién? El yerno. ¿Para quién, hermano? La misma Biblia dice que Dios al hombre le da, hermanos, la dicha de gozar de su trabajo y comer en paz con su familia. Ese es el bien del hombre, hermano. Pero no se ponga en un plan de que no, es que yo sudé, es que por mí. No es cierto, hermano. El que nos da el poder para hacer la riqueza, el que nos bendice es Dios. Y la palabra tiene que ir acompañada de fe, hermano. La recibieron ellos, la oyeron, pero no la creyeron. Este pueblo de Israel recibió la palabra, la oyó, pero dice aquí, no la creyeron. No la creyeron. Ahora, la incredulidad es una cosa. Si este cuento está muy bonito como para que lo crea, es incredulidad. Pero la dureza de corazón tiene que ver con la apatía, con la indiferencia. Hay dureza de corazón. Oye, vamos a orar. ¿Hay qué? Aviente usted una semilla aquí, a ver si sale. O en terreno calichoso, duro. Nomás la hierba, ¿verdad? Pero las semillas buenas no salen, no sé, hermano. La hierba sale hasta de adrede, ¿me entiende? Eso pasa, hermanos. Hay algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermano, cuando hay indiferencia, cuando hay apatía. Esa es dureza de corazón. Pero vamos al culto. Hombre. Y luego, ¿a qué horas? ¿De qué horas a qué horas? Hombre, mucho pérdida de tiempo. ¿Hay dureza? Cuando alguien tiene algo en el corazón, le interesa. Si yo llego aquí a un lugar de comida, hermanos, y ahí está uno de las personas que despachan, siempre está hablando de las carreras. Y sabe quién ganó y sabe. Y yo le aseguro que si a usted no le interesan las carreras o no están en su corazón, usted ni siquiera. Me interesa quién ganó. Cuando hay una inclinación, cuando hay un deseo, hermano, se inclina uno. Pero cuando hay dureza de corazón, hay indiferencia. No hay ningún sentimiento. No hay ningún deseo. No hay ningún anhelo. Y dice la Biblia aquí que este pueblo no solo fue incrédulo, dice, sino que tuvo dureza. Y nos advierte, dice, cuídense, que no exista entre vosotros algún incrédulo, dice. Y si yo eres hoy su voz, no endurezcáis, dice, vuestros corazones. Amén. La palabra, hermanos, es poder para el que cree. Es poder. Dice, si oyeres hoy su voz. O sea, quiere decir que debe haber una respuesta inmediata, hermanos. No decir mañana. Hoy es la respuesta. Cuando nosotros escuchamos esta palabra es para hacer una decisión inmediata. Hoy. Porque cuando no es hoy, entonces hay dureza de corazón. Cuando no es hoy, hay incredulidad. Esta palabra poderosa es viva y eficaz. Quiere decir que cuando se cree, hermanos, esta palabra se experimenta. No es letra muerta. No es letra muerta. O sea, este le da la oportunidad de experimentar. Usted agarra una teoría y dice, lee una leyenda y dice, los unos 120 voltios, ¿qué nos pasa con 120 voltios, hermano? Y usted lee, 120 voltios pueden atrofiar su sistema muscular, pueden atrofiarlo. Y usted dice, pues qué, ¿y cómo saben? Y usted ya tiene el entendimiento. Amén. Pero ahí anda dando vueltas hasta que el gusanito le gana por ahí y va y agarra los cables. Le pone un costalazo, pero
¡pum! Y ya va y cae. Ah, sí es cierto. ¿Qué pasó? Experimentó. La palabra es viva. Amén. Cuando Él perdona nuestros pecados, cuando nos lava con su sangre, cuando nos hace sentir ya sin deuda, sin culpa, justos, dice en Romanos 5:1, tenemos paz, justificados pues por la fe. Tiene que ir acompañada de fe esa palabra. Tenemos paz. Y luego a veces nosotros llegamos y dejamos el costal, ¿verdad? Ahí está, Señor, y descansamos. Como el drogadicto, qué buen toque me diste, Señor, ahorita. Salimos ya, pero otra vez recargada la pila, ¿verdad? Y luego usted sale allá y ve la realidad otra vez de su problema y dice, pero el problema siguió, y se regresa y agarra el costal. No, y lo agarra otra vez y sale con el costalito cargado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues sentí muy bonito, pero no. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y no solo eso, sino dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Y cuando empezamos a sentir su presencia, le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Nosotros que estábamos muertos en pecados, en delitos, Él nos dio vida. Su presencia viene, su presencia es una realidad. No, esto no es una autosugestión, hermano, porque en los momentos críticos, cuando invocamos a Dios y nos acercamos a Él creyendo, su presencia es una realidad. No sé si a usted a veces le ha pasado, hermano, que se siente con Dios como si fuera entenado y no hijo. ¿Sí les ha pasado? Que tienen el problema y no hayan cómo pedirle a Dios y piensan que cierta gente de la iglesia tiene la línea directa con Dios. A todos nos cuesta, hermanos. A todos nos cuesta acercarnos y humillarnos y estar delante de Dios y estar, Señor, aquí estoy. Como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Pastor, ay, ore porque usted Dios sí lo oye. No se crea. Yo necesito también mi corazón ponerlo a tono con Dios. Le dijeron el pueblo de Israel a Moisés, tú habla con Dios porque tenemos miedo nosotros. ¿Qué era lo que pasaba? Que no querían poner su corazón a tono con Dios. Eran duros. Ahí le encargo que ore. ¿Por qué no se humilla? ¿Por qué no abre su corazón y deja que Dios empiece a tratar? Dígame. Todo el que a Él va, Él no le echa fuera. No dice nombres. Todo el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Amén. Dios espera por nosotros. Dios está siempre listo. Pero esto es experimental. O sea, yo tengo la convicción de que ahora soy hijo de Dios. Porque el Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Esto lo puedo experimentar. No importa. Oiga, que usted se le olvidó orar o que usted este día, no sé, se enojó y sigue siendo hijo. Nada más que ya perdió la paz. Es lo primero que se pierde. El hijo pródigo se fue y mientras no le pasaba nada estaba feliz y contento gastando su dinero. Pero cuando el dinero se le acabó, ya no había paz. Ya no había tranquilidad, había humillación, había menosprecio. Todo se le acabó. Y él se acordó del papá, dijo, ¿qué hago aquí? Pues si con mi papá está todo bien. Hasta el último jornalero tiene abundancia de pan y yo aquí. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu que somos. Sigue siendo hijo de Dios y se equivoca, pero ya no trae la paz. Ni su presencia la tiene igual. Aunque Él está ahí, pero usted ya se cerró. Entonces hay que conectarse. Él quiere otra vez y decirle, Señor, tu palabra es viva y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos cuesta decirle, Señor, perdóname? ¿Qué nos cuesta? Dígame. Amén. Cuando nosotros, hermano, nos encontramos en situaciones donde no hallamos hacia dónde caminar, lea conmigo el versículo 12. Primero inicia diciendo de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva. Y lo que sigue dice, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hasta ahí. Es un bisturí, hermanos. La palabra opera. Cuando hay de más y hay algo canceroso, ¡pum!, lo corta y lo cicatriza. Y cuando algo falta también opera y trae sanidad, hermano. Pero llega la palabra, dice, y separa todas las cosas, las ubica. Hermanos, nosotros entendemos muy poco de la vida espiritual y entendemos muy poco de la palabra. Hay una fragmentación en nuestras vidas, hermanos. Está todo disasociado de nosotros. Porque a veces nos cargamos más por el alma, por los sentimientos, por las emociones. Y el espíritu lo hacemos a un lado. Otras ocasiones nos cargamos más por las necesidades físicas. ¿Me entiende? Y claro, en las necesidades físicas el alma, mientras la situación nos provoque satisfacción, el alma está contenta ahí también. Pero el espíritu lo cortamos. Y dice, esta palabra que hace, llega, es un bisturí, corta y llega hasta lo más profundo. Y no permite que se mezcle. O sea, ubica lo que es espiritual, ubica lo que es del alma y ubica lo que es de la carne, lo que es del cuerpo. Bien ubicado. Y lo mantiene entrelazado y bien. ¿Sí me está oyendo? Pero cuando nosotros, hermano, no atendemos la palabra, cuando nos guiamos más por nuestros sentimientos, cuando no buscamos, hermano, cuando no nos profundizamos en la palabra buscando respuestas. Amén. El alma, hermanos, tiene necesidades, pero tienen que ser también satisfechas esas necesidades dentro de la palabra de Dios. ¿Me entiende? El cuerpo tiene necesidades y deben de ser satisfechas también dentro de la palabra de Dios. Sí, porque luego nos clavamos más en la necesidad del cuerpo sin atender lo espiritual. Atender la palabra de Dios es atender lo espiritual, hermano. Y luego somos muy buenos para autojustificarnos y levantar la mano diciendo, yo la justicia yo la tengo, la razón yo la tengo. Somos buenos para eso. ¿Me entiende? Y nos olvidamos cuando la Biblia dice que los mansos son los que heredarán la tierra, los que la poseerán. Nos olvidamos cuando el Señor dice, aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón. Aprendan de mí. Pero levantamos el puño. Yo tengo la razón, yo tengo la justicia. Somos buenos para autojustificarnos. Cortamos lo que es espiritual. Y lo peor es que a veces usamos cosas diciendo que son espirituales cuando no lo son. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir como conviene. Porque Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Es que si alguien habla lenguas, pues está evidenciando su debilidad. Y dele gracias a Dios porque en esa debilidad Dios nos da su poder. Porque nos da su Espíritu para ayudar, dice ahí, nuestra debilidad. Pero a veces alguien habla lenguas y se siente la única gota en el desierto, se levanta, manifiesta mal carácter, choca. Me decían de una persona que está enojada con otra persona, que bajó la guardia un poco en su vida espiritual. Dice, ando enojado con esta persona. Dice, porque yo esperaba más. Y pues no va a ser tan espiritual, porque está enojado. Si acaso nunca ha fallado, pues puede juzgar, pero no podemos juzgar. Nos toca a nosotros, hermanos, edificar. Amén. Pero a veces juzgamos lo que es espiritual cuando no lo es. Y lo que es peor, hermanos, cuando estamos fragmentados, todo está disasociado de nosotros. Nuestra relación con los demás está disasociada, porque luego damos más énfasis a los sentimientos sin usar la palabra. Nuestra relación con los demás, luego damos más énfasis a las necesidades del cuerpo. No es malo atender las necesidades cuando hay hambre, cuando hay frío, cuando hay calor. No es malo, hermano, recibir el afecto dentro de la palabra. ¿Me explico? Son necesidades muy humanas y que Dios no está en contra de ellas. ¿Me entiende? Pero cuando hay extremos, cuando se atiende cualquiera de esas tres partes y se olvida de una, hermano, hay extremos. ¿Me entiende? En la cultura de los griegos había un libertinaje tremendo, había extremos. Ellos disasociaban el alma y el espíritu con el cuerpo. Ellos decían, el cuerpo es punto y aparte, el cuerpo está corrompido, pero el alma y el espíritu, esas no. Esas van a ir a una eternidad. Con el demiurgo, decía Platón, ella tiene como un nudo de almas y ella las recibe y luego cuando alguien hace, las regresa, ya va otra. Pero eso es punto y aparte, decían. Es que el cuerpo puede hacer lo que quiera, que al cabo como esa parte del alma y el espíritu no afecta al alma y al espíritu. Y tenían los griegos entre sus creencias los efebos. Imagínense cuando Pablo llega con el cristianismo y hay esa creencia. Un efebo era un jovencito que hacía las veces de mujer con un hombre. ¿Sí me oyó? Y era lo más común. Platón decía que era bienaventurado aquel jovencito que encontraba un hombre valiente que se hiciera cargo de él. Y decía que el hombre valiente era bienaventurado cuando encontrara un jovencito que lo amara. Sócrates tenía su efebo. Alejandro Magno, el gran conquistador, tenía su efebo, Hefestion. ¿Sí? Los héroes de Grecia como Aquiles tenía su efebo, Patroclo. Y era lo más común entre ellos. Pero ellos atendían nada más el alma y el espíritu aparte, dejando el cuerpo. Dale libertad, decía, no es malo. Eso es un extremo. Yo le dije ahorita, el cuerpo tiene necesidades, pero debe de suplirse dentro de ¿qué? De la palabra de Dios. De 1835 a 1901, por ahí más o menos, en Inglaterra estuvo una reina llamada Victoria. Es el otro extremo. Ella empezó a prohibir todo. La época victoriana le nombraban. Pero era una época de virtudes públicas y de vicios y corrupción, ¿sí? Oculta. Fue la época en que más prostitución hubo en Inglaterra debido a la miseria, a la pobreza que tenía este régimen de esta reina. La época victoriana se distinguía porque las mujeres tenían que vestir hasta acá y las mangas hasta acá y arrastrar la falda. Era tanto así lo que ellos cuidaban que una mesa, si se le veían las patas a la mesa, sí, o sea, era inmoral. Y tenían que ponerle un mantel largo a la mesa porque era inmoral que se le vieran las patas a la mesa. Era el otro extremo, todo era malo. En el otro todo era bueno, no había problema, el cuerpo no afecta al alma ni al espíritu, haz lo que quieras. En el otro todo era malo. ¿Son qué? Extremos. Y luego por ahí alguien que ha influido mucho en este tiempo, como el padre de una de las ramas de psicología, Freud, él escribe con un contexto de la época victoriana y por eso él dice, todo el hombre está reprimido, dice sexualmente, él todo lo enfoca en el sexo, dice hay una reprimenda tremenda en la vida del hombre. Y luego se levanta Marx también con un contexto victoriano, con la revolución industrial y empieza a echarle a los que tienen dinero y decir hay igualdad, los burgueses y el proletariado y empieza a hacer su manifiesto comunista, pero ¿en contexto de qué? De una época, ¿me explico? Ellos escribieron en eso y atacaron con cierta razón, pero en un contexto de su tiempo, ¿me explico? Y cuando no se atiende bien las fracciones del hombre, se está todo desconfigurado, hermanos, todo fragmentado. Nuestras relaciones son malas. Amén. ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo vivimos en la vida? Estamos mal. Nos enfermamos. Estamos inconformes todo el tiempo. Nos clavamos en extremos, en cosas que son temporales, hermano, que sí son importantes, pero las hacemos el todo en la vida. Y lo que es importante no lo tomamos en cuenta. Amén. Entonces, esta palabra es una cuchilla. Corta, todo nos corta, pero ubica las cosas, lo espiritual, ubica lo del alma, ubica lo del cuerpo, lo ubica. Y cuando lo ubica puede asociarlo, pero cuando está desubicado, cuando no es la palabra la que mete el orden, está todo fragmentado. Y podemos decir que tenemos fe, sí, pero si tenemos un problema en el alma, sin dejar que lo espiritual actúe,
en el alma. Qué difíciles somos. Dicen de un hombre que lo mordió una víbora. Se enojó tanto con la víbora, pero tanto, le dijeron, cúrate. No, dijo, yo tengo que matar la víbora. Te vas a morir, cúrate. No, yo tengo que matar la víbora. Y se anduvo siguiendo la víbora. ¿Qué cree que le pasó? Se murió. Hay ocasiones que a nosotros alguien nos ha dañado. Suéltalo ya, déjalo. No, sí. Si alguien me la tiene que pagar, si no es a alguien, y todos los que nos rodean los amargamos. Pues estos no me la hicieron, pero como están aquí, estos la llevan. Otras ocasiones sí, el que no la hizo, o quien no la hizo, sí, pues ya, deja la víbora. Cúrate. Acércate a Dios. Toma la palabra, deja que la palabra opere en tu vida. Hay que dejar, hermano, que lo espiritual actúe en nosotros. Hay que tomar la palabra y traerla, hermanos, a nuestras vidas. ¿Me entiende? Hay que tomarlo, hermanos. Tiene que ir acompañada de fe, porque esta palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Esta palabra, hermanos, trata con la condición nuestra. Hoy hay algo muy importante, dice que discierne los pensamientos y las intenciones. Amén. Eso es lo que no nos ve. Nosotros nos vemos a veces sonriendo, pero ¿qué está pensando? ¿Quién sabe? A veces, no, yo quiero hacer esto, pero ¿qué intención tiene? Tampoco lo vemos. Pero la palabra sí, hermanos. La palabra sí llega hasta las intenciones y hasta los pensamientos que hay. Amén. La palabra sí. Andaba un yerno ahí con el suegro, lo traía curando, lo traía para todos lados. Oye, dije, qué dedicación del yerno, ¿verdad? Iba muy grave. Lo llevamos ahí con un tanque de oxígeno y le decía, no te vayas, decía, primero dinos cómo vas a dejar repartidas las vacas, le decía. Caray, dije, ya salió la intención. ¿Qué intención tenía en andarlo cuidando? Alguien dirá, no, pues es que estaba como Eliseo con Elías, ¿verdad? Dijo, si tú estás cuando yo me vaya, pide lo que quieras. Y andaba Eliseo atrás de él, ¿verdad? Cuando él se va, dice, una doble porción. Y le dejó el manto, ¿verdad? Quería el manto de las vacas. Que mira, qué buen corazón. No te vayas a ir sin que dejes bien definido de cuántas vacas nos tocaron, los pensamientos y las intenciones. Y Dios sí las ve, hermanos. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros traemos, ahí nos está sentado. Intenciones que usted tiene en la vida, las decisiones, hermano, de empezar a caminar por la palabra, nos es difícil muchas veces. Bueno, y yo tengo que hacer esto que dice la Biblia, pues créelo, y la palabra va a empezar a obrar cosas grandes. Otras cosas dice, yo decido ni siquiera darle por ahí. Yo no puedo soltar de mi corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, ya para terminar, hermanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Quiero preguntarle, ¿usted cree que nosotros sorprendemos a Dios? Todo está delante de Él, nada está oculto. Nuestra condición, Él la conoce bien. En el Salmo 103 dice, el salmista dice, acuérdate, dice que somos polvo, pero nos cuesta trabajo aceptar esa condición en nosotros. Acuérdate que somos polvo, Señor. Esa es nuestra condición, hermano. Nada hay que esté oculto delante de Él. ¿Usted cree que lo sorprendemos? En ninguna manera. ¿Qué pensé yo esta mañana? Él lo estuvo viendo. ¿Qué intenciones tengo? Él las ve. Ahora yo quiero preguntarle, hermano, si nada está oculto y tenemos que dar cuentas, ¿por qué va a dar cuentas usted? ¿Por usted o por la sangre de Cristo? Yo prefiero ir a la sangre de Cristo y decirle, mira, las cuentas que te puedo dar es que la sangre de Cristo aquí está, me limpia. Y para eso yo tengo que ser sincero con Dios. Si Él está viendo lo que pienso y lo que hay en mi corazón, yo tengo que ir y decirle, Dios, tú sabes cómo me siento hacia esta persona. Quisiera ahorcarla, quisiera retorcerle, pero estoy fuera de tu palabra. Estoy fuera y no voy a pecar de que soy sincero. Decir, es que yo lo que siento, no. Dice la Biblia, traes tu ofrenda al altar y déjala. Ve y reconcíliate con la persona y luego ya Dios va a aceptar tu ofrenda. Pero si no te reconcilias, tu ofrenda tampoco es aceptada. Sí, pero que yo, nada. Usted tiene que entender la palabra que llega al espíritu, llega al alma, llega al cuerpo. O sea, es lo que viene a juntar, hermano. Corta, ubica, pero mantiene, hermanos, en una unidad espiritual, en una unidad, hermano, práctica, real. ¿Me entiende? No como esa persona decía, ando muy enojado con esta persona porque se equivoca en esto y no le hablo. Qué espiritual, ¿verdad? Mira nomás. Y me dijeron, no, es que esta persona ora y ayuna mucho. Yo me reí. ¿De qué se ríe? Me dijeron. Pues me estoy riendo, le digo, de que es buen actor la persona. Porque el que va a la presencia de Dios realmente, hermanos, cuando sale a la presencia de Dios no sale altivo, no sale levantando el dedo para juzgar, sale con la paz y la presencia de Dios. Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios, así diga, oré y ayuné y estuve horas en la presencia de Dios y Dios me dijo y Dios, pero no le habla aquel porque está enojado, yo no le creo nada. No es espiritual, ¿me entiende? No es espiritual, hermano. ¿Cuál va a ser el resultado? Una disociación, hermano. Internamente nosotros andamos fragmentados. El único que transmitimos es, hermano, pura crisis a los demás, puro conflicto. El hombre de fe, hermano, llega y donde no hay fe, él pone la fe y dice, aquí yo creo. El hombre de fe llega y donde hay que dar, hermano, no hay necesidad, él llega y dice, yo pongo, yo doy. El hombre de fe, hermano, cuando hay desaliento, llega
llega y dice, Dios obrará en esto y Él entregará esta situación en nuestras manos. Pero el que no es de fe, hermano, trae desaliento, trae conflicto, ¿me entiende? Siente que todo el mundo lo menosprecia, lo rechaza. Es el pobre venadito que habita en la serranía. Así se siente. Pero el hombre de fe dice, aunque todo el mundo esté contra mí, Dios y yo somos mayoría. ¿Me entiende? Pero manifiesta, hermano, la vida de fe. ¿Cuál es nuestra condición real? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es, hermano? Tenemos que aceptar su poder y su fortaleza, porque de nosotros, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Esa es nuestra condición real. Que todo lo que hagamos o lo que tengamos, hermanos, es porque a Él, en su misericordia, hermanos, dice Efesios, dice que Él nos ha escogido y nos ha amado, hermanos, y nos ha dado toda bendición, dice, según el puro afecto de su voluntad. Coloquialmente se lo va a decir, porque a Él le ha dado la gana. Él nos bendice y quiere bendecirnos. La palabra de poder es efectiva, hermanos, para el que cree. Tenemos la palabra de fe. No endurezcamos nuestros corazones. Busquemos con necesidad, no con apatía ni con desgano. No voluntariosos, hermanos, sino con decisión. Con decisión. Con decisión.